Muchísimas gracias, doctor de los Santos. Muy agradecidos con la ilustración, tanto desde el punto de vista histórico como de la realidad que impera en nuestro territorio nacional en relación a las medidas adoptadas y sobre todo, pues bueno, recordar también que dentro de esas medidas, obviamente ante la insuficiencia de estos recursos que son equipos, suministros, materiales y sobre todo el capital humano en la atención de la salud, el gobierno de la República emitió también un acuerdo por el cual se autoriza una suspensión de certificaciones médicas, es decir, de que no son exigibles esos requisitos para, obviamente, poder contratar médicos en la primera línea de batalla. Muchas gracias, doctor Isidro. Cedemos el uso de la palabra al doctor Isidro Contreras. Sí, gracias. Buenos días, muchas gracias. Quiero saludar al doctor Uribe, doctor Irán, todos los demás compañeros. Parto de compartir con ustedes 5 ideas. La primera, que nuestro tema de hoy es salud, seguridad y libertad. Y ese sería el gran paraguas de la reflexión. La segunda idea es los hechos que tenemos hoy. Hay 340 municipios de 15 entidades que tienen restringidos accesos a sus municipios. Están en Campeche, en Guerrero, en Veracruz y en Oaxaca. Por otro lado, también formando parte de los hechos está el informe que elaboró la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que coordina Alejandro Encinas, y que a propósito de eso la Secretaría de Gobernación difundió, a propósito de estas acciones preocupantes de mal llamados toque de queda de 31 municipios, en que esta emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías. Es un comunicado oficial y que de allí es de donde creo yo tendremos que partir. Es decir, no representa el establecimiento de un estado de excepción ni suspensión de garantías. Quien lo puede hacer, recordó en ese mismo informe sobre observaciones sobre las violaciones a derechos humanos durante la contingencia del COVID, podrían ser dictadas por el Consejo de Salubridad General, no así por los estados o municipios, a pesar, como dije en otra ocasión, de ser obligaciones concurrentes. El tercer hecho es que uno de los laboratorios de mayor prestigio, DataDriven de Singapur, estimó con todos los modelos matemáticos y de inteligencia artificial que el problema probablemente se reducirá en un 97% en México para el 10 de junio. Y para el 7 de septiembre probablemente concluya la primera ola de las infecciones. Ya ven que luego regresa dependiendo de la naturaleza de los diferentes tipos de organismos que hemos tenido. Entonces, pero esta primera ola probablemente concluiría la primera ola de infección el 7 de septiembre. Resumiendo estos hechos, entonces tenemos que no tenemos un estado de excepción ni una suspensión de garantías. Eso está expresamente dicho. Sí hay preocupación porque
muchos municipios, son 340, se han tomado su libertad de hacer lo que ellos quieren. Y por otro lado, bueno, pues tenemos un informe oficial que justamente toca las observaciones. La cuarta idea es que esta parte, todo lo que se refiere a derechos fundamentales, en la sesión pasada insistía en que son para que nos vaya mejor. Todo lo que hizo la Revolución Francesa no fue más que hacer un análisis de cómo las situaciones de otra manera no podrían continuar, más que haciendo la creación del Estado. Entonces, ante estas circunstancias y ante esta emergencia, por lo menos en el mejor laboratorio que tenemos ahorita hasta septiembre, pues no tenemos certeza de qué hacer y tenemos cosas que nos pueden apoyar en eso, porque vaya, si alguien tiene recursos es Estados Unidos, y si alguien no está sabiendo cómo resolver, imagínense, 2,000 muertos diario en el país más avanzado, es inimaginable. En este contexto es donde, con esto quiero concluir la quinta idea, cómo instrumentar la aplicación de los derechos fundamentales, concretamente, cómo hacerle para que tanto la salud, la seguridad y las libertades puedan aplicarse. Y vuelvo a decir, no sé. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramiro, por sus reflexiones. Doctora Marina, muy buen día. Adelante, por favor. Si nos abre su micrófono, doctora Marina. Sí, adelante. Sí, señor, claro que sí. Perfecto. Esta es la cámara, ¿no será? Sí, aquí. Ya está el micrófono. Sí, el micrófono. Ya está. Perfecto. Gracias, buenos días a todos y nuevamente mi agradecimiento también particularmente a los coordinadores, al doctor Enrique Uribe, al doctor... Muy bien. Permítanme, sí. Al doctor Enrique Uribe, al doctor Jorge Olvera, muchas gracias y saludos a todos, compañeros. Naturalmente, nuestro agradecimiento a los demás investigadores, profesores, alumnos que nos están escuchando, muchas gracias. A los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que siempre han sido tan amables con nosotros y que entiendo nos están escuchando todos. Miren, me ubicaré en el tema de esta cuarta sesión, seguridad y libertad de los habitantes. Recientemente dirigí una tesis sobre el derecho humano a la salud y tuve la oportunidad de revisar. Me encontré con información, con reflexiones, con trabajos, con ideas tan plenas, con ideas tan interesantes en este tema, como naturalmente se trata de un derecho fundamental, esencial, estructural, ¿verdad? De que derivan otros derechos humanos, que defienden otros derechos humanos. El derecho a la vida, simplemente, el derecho a la integridad corporal, a la integridad física. Entonces me detendré en ese primer punto, el derecho a la salud. Y de ahí, de la naturaleza, de la esencia de este derecho, tenemos que dar el entendimiento de otros puntos, la seguridad y la libertad en esta materia. Me permití, como siempre lo hago, ¿verdad?, apoyarme
en algunos aspectos que anoté y lo sostengo así. Por primera vez en la historia, ¿verdad? La bioética, la medicina y las ciencias de la salud en general nos obligan a reflexionar sobre el respeto y la necesidad de aplicar principios fundamentales en esta materia. Es un momento excepcional para la humanidad, para reflexionar de nuestra capacidad que poseemos como seres humanos sobre nuestra propia existencia, reflexionar sobre nuestra propia existencia y entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades y buscar la cooperación entre todos, entre gobierno, entre organizaciones civiles y entre cada uno de nosotros en particular, y naturalmente en particular de la academia, de nosotros. Bien, en esta materia debemos tener presente que la identidad de una persona comprende dimensiones muy amplias, no solo la parte estrictamente física. Aquí inciden dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y, ¿por qué no?, espirituales. De estar en este sentido, existe una alta responsabilidad social que nos permita garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y a la equidad en esta materia de salud. Debemos reconocer la necesidad también de la protección de grupos especiales, de grupos vulnerables en esta materia, como el caso de la mujer. Encontramos un grupo, un número determinado de señoras en estado de gestación, que se han dado también inclusive partos en este periodo, y ahí se tiene que tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado en el caso de comunidades indígenas, de poblaciones vulnerables, y aquí estamos en el segundo punto, seguridad para la protección de la salud. Hay algunos puntos que necesitamos. Deberá en esta materia, ahora en el ámbito de los derechos humanos, y hago la acotación de que no quisiera detenerme, no quisiera remitirme tanto a los hechos, si se está haciendo o cómo se está haciendo, sino más bien a cómo debería de hacerse, ¿verdad? Cómo deberíamos de asumirlo y cómo deberíamos de estar actuando como ciudadanos y como gobierno y como Estado. Por eso afirmo que deberá promoverse el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto a la vida y a la integridad de lo que ya mencionaba, ¿verdad? Física, psicológica, espiritual. Reconocer también en esta materia el derecho a la libertad y el derecho a decidir por cada uno de nosotros. Deberá ser un diálogo interdisciplinario de las ciencias de la salud, particularmente en estas dos ciencias, sin olvidar las tecnologías, las ingenierías, pero particularmente debemos entablar un diálogo permanente entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales, y en este caso nosotros, las ciencias jurídicas. Resalté algunos puntos. Muy importante, entonces, dignidad humana y derechos humanos. Primer punto, dignidad humana y derechos humanos. Debemos promover el respeto pleno a la dignidad humana, a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Deberá promoverse, naturalmente, intereses de bienestar hacia las personas y tener prioridad también en lo que nos indique la ciencia y nos oriente también en esta materia. Deberá cuidarse la autonomía y responsabilidad individual. Deberá respetarse la autonomía de la persona que se refiere a su facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad y respetando también
la autonomía de los demás. Para que carece de ejercer esa autonomía, deberá también los especiales para bien. Y en este sentido es muy importante el consentimiento de cada persona respecto a las intenciones médicas. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en una información adecuada. Cuando proceda el consentimiento, cuando se requiere el consentimiento de una persona con capacidades diferentes, naturalmente deberá hacerse. Otro aspecto muy importante, el respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad. Deberán de aplicarse y el proceso científico, la práctica necesarias para tener en cuenta esta vulnerabilidad humana. Para grupos deberá protegerse y respetar su consentimiento personal. Es muy importante también el derecho a la privacidad y confidencialidad de quienes, de las personas en particular también, y de quienes en un momento dado pues, caigan en una situación de atención en esta materia. Ahora bien, los servicios de salud deberán otorgar con criterios y con principios de igualdad, de justicia y de equidad. Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, que sean tratados de tal manera con justicia, que se identifique una justicia y una equidad. Y como consecuencia, evitando la discriminación y la no estigmatización en esta materia. Ninguna persona o grupos de personas deberá ser sometido por ningún motivo en violación a su dignidad humana o a sus derechos humanos y libertades fundamentales, a discriminación o a estigmatización en esta materia. Deberá considerarse también el respeto a la diversidad cultural y al pluralismo. Respetar diríamos, comunidades indígenas, en este sentido nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a comunidades indígenas y tomar en cuenta sus tradiciones en la aplicación de medidas que sean necesarias. Y naturalmente no podemos olvidar la solidaridad y la cooperación. Solidaridad y cooperación entre nosotros mismos, ¿sí?, entre las asociaciones civiles, entre los diferentes grupos, en este caso la parte económica, los empresarios, los sectores obreros y naturalmente los académicos, que no podemos negar que somos uno de los grupos privilegiados de nuestra sociedad, y deberá haber mucha solidaridad de nuestra parte, y me parece que lo estamos cumpliendo ese tipo de reuniones. Muchas gracias, mi tiempo ha concluido, muchas gracias. Espero tener oportunidad de otra participación. Agradezco mucho a todos y nuestros saludos igualmente. Gracias. Muchas gracias, doctora, por tan brillantes reflexiones que creo que a todos nos han servido mucho para ver de qué manera el derecho, como usted lo decía, puede seguir acercándose hacia otras áreas de conocimiento y buscar la la multi y la transdisciplinariedad. E indudablemente, doctora, que tendremos oportunidad de seguirle escuchando en la segunda ronda. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores. Por favor, Alejandra. Hola, muy buenos días a todos. Pues yo voy a también compartir algunas reflexiones. Estaba preguntándome cómo resolver algo nuevo y a una situación difícil, novedosa para todos. Y la primera respuesta es regresar a los fundamentos, porque no es que yo esté defendiendo a la Constitución como un documento normativo, no,
yo, sino lo que nos ha dado un fundamento, su existencia. Un Estado constitucional, regresar al núcleo, lo que le da identidad, y partir de ahí. Y como todos ustedes saben, uno de los fundamentos primarios de cualquier Estado, pues es la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, partir de esta certeza, para después determinar qué debe hacer el Estado a través de sus diferentes instituciones para hacerle frente a esta situación. Pensar lo contrario significa legitimar que los municipios, sin ningún fundamento constitucional, desconociendo lo que hasta ahora hemos conseguido a través de diversos movimientos sociales, tal, desconozcan y de una manera aconstitucional establezca que no se puede, vamos, prácticamente un estado de sitio, que además desconozcan y sin ningún fundamento lo hagan. Luego, entonces, yo creo que esto es muy importante, saber que yo defiendo en estricto sentido lo que le da fundamento al Estado constitucional y a partir de ahí establecer certezas. Yo sí me decanto por determinar lo que la Corte Interamericana dijo y a través de múltiples sentencias ha dicho que la única forma de restringir o suspender derechos es el estado de excepción, ¿no? Por lo menos en asuntos y en estudios en cuanto a algunos eventos suscitados en Latinoamérica. Y parece que aquí en el Estado mexicano confiamos más en que municipios como incluso pues consejos de salud determinen medidas que no tomen en cuenta como que lo que nos hace un Estado constitucional y los fundamentos importantes sobre los que debemos partir. Yo creo que tendríamos mayor certeza si apostamos por establecer qué medidas racionales, adecuadas y necesarias son, son propicias mediante el artículo 29 constitucional y que incluso de acuerdo al artículo 27 de la Corte de la Convención Americana tendrían que ser analizadas de acuerdo a este artículo 27 por la OEA. Creo que eso nos daría más certeza que lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que es tomar medidas fuera totalmente de lo que hasta el momento se contempla. Y esto me lleva a poder situar el hecho de que qué medidas se han estado tomando respetando según o queriendo proteger el derecho a la salud. Lo que yo noto es que lo hacemos de una manera aislada. Tomamos como si esta pandemia nos permita tomar medidas totalmente, tomando el derecho a la salud de una manera aislada, sin tomar en cuenta la colisión que hace con otros derechos. Y esto no nos permite tomar medidas necesarias, adecuadas ni proporcionales. Luego, entonces, veo que incluso el término de salud internacional, y si ustedes lo checan, desde su historia, la salud internacional en un primer momento estuvo diseñada para defender los intereses de las colonias, ¿no? Entonces lo que les interesaba prácticamente es el hecho de poder proteger, pues el interés de quienes colonizaban, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso histórico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue determinando que su prioridad es el controlar enfermedades. Y también vuelve a analizar a la salud desde un aspecto estrictamente aislado, pensando que el control de enfermedades es la principal misión desde el punto de vista de la salud internacional. Y quiero comentarles que yo creo que ningún derecho, y esto, bueno, creo a través de las teorías de la fundamentación y la teoría además de la argumentación de derechos fundamentales, ningún derecho es aislado. Siempre va a haber una colisión de otros derechos y yo creo que es en ese sentido en el que nosotros tendríamos que establecer qué medidas. Pero bueno, regresando al tema de la salud internacional, creo que las medidas también, y como está diseñada, por lo menos en su última etapa, está determinada para una salud, para la Organización Mundial de la Salud determina como principal prioridad el control de enfermedades. Y yo creo que la salud, como algunos otros elementos, se consideran básicos para el bienestar y para la seguridad de las personas. No solamente el tener salud, tendremos que analizarlo en relación a la seguridad económica, a la seguridad alimentaria, a la seguridad personal, a la seguridad política, a la seguridad ambiental. Y creo que eso es lo que nos está faltando
en poder determinar las acciones que tome cualquier Estado en relación directa con cada una de estas esferas. Y es lo que aquí nos está faltando. Las medidas están tomadas en estricto sentido para determinar la seguridad o nuestra salud, desproveyéndolas totalmente del contexto económico en el que nos desenvolvemos. Nosotros no somos un país de nosotros somos un país de tercer mundo. Y tenemos que analizarlo con la economía. ¿Cómo estas medidas pueden impactar en la economía? Y estamos hablando de salvar vidas en ambos ámbitos, tanto por la cuestión de que la gente no muera por las consecuencias del COVID, pero también por tanta gente que puede morir por las consecuencias económicas que no esté previendo el Estado. También tiene que ser en relación a la seguridad alimentaria. Es muy fácil tomar medidas como el que no transitemos o el no tener acceso al trabajo. Pero en nuestro contexto hay que admitir que la economía informal es uno de los elementos clave para muchas familias para abastecerse. Y el que no se tome en cuenta este contexto conlleva que le podamos negar, como hasta ahora se ha suscitado, la economía informal, el que los vendedores ambulantes no hagan esta actividad. ¿Y qué está conllevando ello? Bueno, pues negamos que nosotros, a diferencia de muchos países europeos y no tienen una economía informal, nosotros, muchas familias, dan el porcentaje de las familias que se abastecen de alimentos a partir de la economía informal. Entonces, yo creo que necesitamos abrigar a la seguridad de una manera más holística y que debemos partir de la idea de que no solamente debemos proteger nuestra salud, aún en estos momentos requerimos un análisis mucho más integral en relación a nuestro propio contexto. No podemos copiar, aún en esta pandemia, medidas en las que no están acordes a nuestro propio contexto. Necesitamos, creo que con estas medidas estamos generando más vulnerabilidad, precisamente por analizar el derecho a la salud de manera aislada, sin tomar en cuenta otras esferas. Y yo creo que el término seguridad humana, junto con el de bienestar, están unidos en el tenor de que hoy las políticas, cualquier medida que el Estado adopte, debe tomar en cuenta estas esferas y no debe aislar jamás ninguna medida en relación a las consecuencias y en relación al contexto en el cual quiere implementar esa medida. Que eso es lo que yo creo que eso es lo que ahora está pasando. Incluso la seguridad internacional debe abrirse para que no solamente sea controlar enfermedades, sino que abrigue netamente la cuestión económica, alimentaria, política, ambiental, que pueda generar esta medida. El mirar a los derechos aislados nos permite tener, saben qué, argumentaciones muy segmentadas, porque yo escuchaba mencionar que si era válido moralmente el que tanta gente muriera, ¿no? Por el COVID y que no se nos restringieran otros derechos. Yo creo que cuando nosotros argumentamos en términos de lo absoluto, pues nos es difícil dar respuesta. Y yo creo que aquí tenemos que estar en términos de que todos los derechos están en una misma jerarquía, que tenemos que ir hacia lo facto y que ningún derecho puede ser más importante que otro. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, potencializarlos, porque lo que probablemente para mí me pueda proteger en cuanto al derecho a la salud y que yo pueda encerrarme en mi casa, para otro implica el no poder llevar alimentos a la suya. Entonces creo que nunca debemos tomar medidas aisladas y hasta el momento lo que yo estoy viendo a través del análisis es esto, el mirar hacia proteger un derecho en detrimento de nosotros. Y sobre todo el que no hemos podido abrigar, creo yo, que lo que le implica a una persona bienestar o inseguridad, no solamente una situación, sino que hay un sinnúmero de cosas que nos están provocando inseguridad. Incluso hoy mismo una seguridad emocional, una seguridad en salud, una seguridad económica. Que mucha gente probablemente no esté preocupada tanto por el COVID, sino por cómo alimentar a sus hijos. Y entonces creo que bajo esta perspectiva, bajo un contexto mucho más amplio, debemos debatir
Y yo propugno de verdad, si hay algo que construir, sea sobre los fundamentos del Estado constitucional y sobre ellos pues ir construyendo. Y luego entonces yo propondría de verdad incluso en temas de seguridad internacional el poder abrigar una visión mucho más amplia que el control de enfermedades y el apostar pues por una seguridad más holística, ¿no? Y por ello pues una seguridad humana, contextual, multifactorial, interdisciplinaria, que tome en cuenta pues el contexto en el cual las medidas quieren implementarse. Y bueno, pido una disculpa si me expuse distintas ideas, pero ahora mismo es lo que estoy reflexionando y sobre lo cual yo quisiera pues el compartirlo con ustedes y excelente día. Muchas gracias, doctora Alejandra, por sus reflexiones y obviamente que nos continúan también dando pauta a lo que venimos aquí analizando y sobre todo en la vida académica debatiendo. Doctor Enrique Uribe, adelante, por favor. Gracias, Irán. Pues con estas reflexiones que se han vertido, yo también quiero compartir algunas ideas y esperando que esto también pueda servirnos como sociedad, como comunidad académica, como habitantes de México, de Latinoamérica y del mundo, para que estos problemas de la vida que hoy tenemos y estamos enfrentando en circunstancias inusitadas, puedan ir de la mano también con la observancia de un orden constitucional que, como ha dicho Alejandra, me parece que es nuestro marco de referencia que no podemos soslayar. Como el tema es salud, seguridad y libertad, yo quiero hacer una vinculación entre estos tres conceptos para intentar mostrar alguna posibilidad de salida o de generación incluso de una línea de investigación que seguramente se necesitará para los próximos días, meses, no sé si años. El tema inicial en relación con la salud, que ahora está enmarcado en esta guía de bioética que se ha señalado reiteradamente, me parece que es incompleta y por tal razón los parámetros que deben utilizarse para la medicina crítica que ahí se señalan, pues deben ser revisados puntualmente. Hay dos niveles de reflexión, como ya se ha dicho. Lo que expuso Isidro nos parece que es el estado de excepción, ya lo mencionó también el doctor Olvera, el estado de excepción. No hay que temer al estado de excepción, no hay que temer la suspensión de garantías, estoy de acuerdo. Pero también creo que el asunto de salud, que es en este momento el que nos preocupa, la salvaguarda del derecho a la salud y a la vida de las personas, está en manos de un consejo de salubridad y de acuerdo con los parámetros que se han emitido desde este órgano, creo que no hay claridad, no hay puntualidad, no hay objetividad, aun cuando se diga que hay dos criterios, ya los mencioné en alguna ocasión, el orden de llegada de las personas y el tema de la necesidad médica. Esto merece una reflexión muy a fondo porque creo, y también se ha dicho aquí, coincido con quienes lo han afirmado, que hay una vulneración evidente aquí a los derechos humanos de las personas que no tienen una vida por completar, ¿no? Según estos criterios emitidos en esta guía de bioética. Por tanto, me parece que la salud, en términos muy prácticos, como un derecho fundamental que debe asegurarse a los habitantes, pues necesita contar con parámetros, con normas jurídicas bien claras y que no dejen ninguna duda respecto a lo que se maneja incluso en esta guía, que habla de algún puntaje que debe establecerse para los candidatos a ser atendidos por esta medicina crítica, e incluso un puntaje de triaje, como ahí se marca, para ir valorando la evolución de las personas que son atendidas en los hospitales y determinar en un momento dado que alguien ya no necesita un respirador o que alguien ya no necesita esa medicina crítica. Me parece entonces que con estos parámetros, aun cuando intentan ser objetivos, lo que se hace es evidentemente dejar fuera de atención a un sector vulnerable que es el de las personas adultas mayores. Inaceptable por donde se le vea, y por tal razón me parece que el tema de salud pública, como aquí se plantea, necesita contar con algunos lineamientos más claros que aseguren la libertad, que aseguren la igualdad y la no discriminación
de ninguna persona. Ya se ha dicho también en la sesión pasada o en la antepasada, no recuerdo bien, que ningún derecho humano es superior a otro. Ningún ser humano es más valioso que otro, en términos axiológicos, en términos filosóficos. Creo que esto ni tendría que decirlo, ni tendría que plantearlo. Pero lo recuerdo solamente para conectarlo con la segunda idea, que es la de la seguridad, también ya tratada en este panel del día de hoy, donde me parece que si entendemos por seguridad, toma una definición de un autor de apellido von Humboldt, la certeza de la libertad concedida por la ley. Si la seguridad es la certeza de la libertad concedida por la ley, esa idea entonces nos conecta de inmediato con el tercer elemento, que es la libertad. Y la libertad, pues es concedida por la ley, dice aquí, es enmarcada en la ley, es asegurada desde las normas. Esto implica, desde luego, la verificación cotidiana del Estado de Derecho, desde luego la construcción del Estado constitucional, y en este marco no podemos tener mejor referencia que las normas constitucionales, el piso constitucional ya señalado reiteradamente por algunos de ustedes, y que en términos de lo que aquí estoy exponiendo me parece que coincido plenamente, porque no puede haber mejor marco referencial para la actuación de las autoridades en estos momentos que los parámetros constitucionales marcados por la propia Constitución. De tal manera que en la vinculación de estas ideas, salud, seguridad y libertad, creo que debemos encontrar las reglas claras para establecer que el derecho a la salud no puede ser escatimado, no puede ser escamoteado a ninguna persona por ninguna razón, y por tanto también coincido aquí con quien afirmó, me parece que fue el doctor Olvera o el doctor Joaquín Ordóñez, que el Estado tiene una responsabilidad por no haber tenido o tomado las previsiones necesarias cuando era el momento de hacerlo, en relación con todo lo que se necesitaba para enfrentar una pandemia que ya se veía venir. Desde luego, en términos de seguridad, también coincido en todo lo que se ha dicho en términos de economía, en términos laborales, en términos de seguridad humana, y por tanto, desde la visión holística que maneja la doctora Flores, creo que el foro que hoy tenemos debe dar salida, debe dar paso a la construcción de nuevos conceptos que nos sirvan para enfrentar de mejor manera esta situación. No sé si el tema llegue hasta la declaración de suspensión de garantías, yo espero que no llegue hasta allá. Yo espero también que con la adopción de medidas en términos sanitarios, en términos de salud, en medidas claras, parámetros más objetivos, esto se pueda atender y frenar adecuadamente. Yo espero que así sea y reitero mi convicción de que la salud, la seguridad y la libertad tienen un marco normativo y tienen un piso constitucional que no debemos desconocer. Muchas gracias por su atención.